Y el trastorno disociativo, también llamado trastorno de conversión, juega un papel sumamente interesante en el temario de la psiquiatría de niños y adolescentes y de adultos, sobre todo, aunque no están exentos también los adolescentes de padecerlo. En virtud de que efectivamente, como mucho en la psiquiatría, hay mucho que investigar al respecto. No todo está claro y creo que esta exposición también va a tener las dificultades de lo que está por investigarse. Sin embargo, el otro plus de esta clase es que estos trastornos todavía siguen siendo, si bien ese es un misterio, pero parte de la psiquiatría y de la historia de la psiquiatría se ha basado en el intento de comprender cómo es que el ser humano puede disociarse de esta manera de la realidad y cómo es que puede adquirir algunas otras formas de comportamiento muy extrañas y cómo la historia de la psicoterapia, de la psiquiatría, ha intervenido en esto como un factor motivador para el desarrollo de la psiquiatría. La histeria, Freud, Janet, y todos aquellos estudiosos del siglo XIX de la histeria, de los trastornos disociativos, de los trastornos conversivos, de los trastornos de la personalidad y de los trastornos de eso que se llama la personalidad múltiple, que han sido de alguna manera motivadores primero para la investigación, para el manejo, para el tratamiento en base a la hipnosis, por ejemplo, y desarrollar teorías, yo diría como la psicoanalítica en gran medida, y también intentos terapéuticos. Le debemos a Janet, a Pierre Janet, el francés de la época de Charcot, conjuntamente con Charcot, hacen las observaciones y descripciones de este trastorno disociativo, siglo XIX. Se dice que el advenimiento del psicoanálisis de alguna manera interrumpe las observaciones y las publicaciones de Janet o las pasa a un costado, mostrando pues la hegemonía del psicoanálisis en el estudio de la histeria, que adquiere toda esa dimensión que actualmente conocemos. Y se dejó de observar estos detalles o estas particularidades como el trastorno disociativo. Bueno, eso como parte de esta historia. Y lo otro es cómo entender estos trastornos disociativos que efectivamente a través del tiempo y de las clasificaciones ha tenido algunas variaciones interesantes. Voy a presentar el PowerPoint. Ustedes me dicen si se ve, ¿de acuerdo? Si lo podemos ver, ¿se ve en la pantalla? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ok, muy bien. Vamos a empezar un poco ayudados por las imágenes, porque hoy en día, bajo esta virtualidad de la educación, las imágenes son de gran importancia. Aunque debo decir que la docencia hoy en día y desde antes tiene como cierta dificultad que los estudiantes tomen como referencia el PowerPoint y en base al PowerPoint delimiten sus conocimientos, cuando el PowerPoint no es sino más que un resumen de resúmenes. Así que, bueno, como comentario aparte diré que no siempre el tener un PowerPoint termina siendo un elemento que ayude al aprendizaje. Yo diría que las mejores ponencias son las que son sin PowerPoint, cara a cara, con el expositor solamente. Pero, en fin, por esta vez lo vamos a hacer así, tratando de ayudarnos con estos conceptos que los tengo aquí en diagramas.
Dice que los trastornos disociativos se caracterizan por una alteración en eso que ustedes y yo hemos aprendido en el pregrado, que son los procesos parciales, que los tienen allí dibujados, son 9, ¿no? Desde la conciencia, la atención, percepción, etcétera. En el examen psicopatológico, algo que ustedes hacen diariamente en la historia clínica. Pues bien, ya sabemos que estos procesos parciales se llaman parciales porque están integrados uno con otro, el pensamiento con la percepción, con la voluntad, etc. Bueno, este trastorno que le vamos a hablar, trastorno disociativos, de alguna manera expresa que estos procesos ya no son tan parciales y se apartan del grupo y toman ese protagonismo. Y de estos procesos, los protagonistas de estos trastornos disociativos, según lo entiendo yo, en esto hay mucha también subjetividad en base a la experiencia de cada quien, algunos de estos procesos que toman protagonismo en estos trastornos, obviamente es la memoria, la percepción y la conciencia. Entonces, ¿qué procesos parciales predominan en estos síntomas de despersonalización o trastornos disociativos? ¿Cuáles son los procesos parciales del examen psicopatológico que toman esta relevancia? Son entonces la memoria, la percepción y la conciencia. La memoria porque se asocia como una sintomatología presente, la pérdida lacunar, la pérdida de algún área del recuerdo en esa amnesia, que le llaman así disociativa justamente. En cuanto a la percepción, hay una alteración que se traduce en lo que es predominante en los síntomas, que es la despersonalización, o si quieren, despersonalización y desrealización, que son también parte de estos síntomas característicos y que corresponden a la percepción. Y en cuanto a la conciencia, obviamente la conciencia juega un papel relevante porque hablar de trastorno disociativo, justamente desde el concepto de disociativo, significa que no tiene una traducción en el diccionario. Dicho sea de paso, el DRAE, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no lo tiene, pero cuando se trata de desglosar la etimología de este constructo, de este neologismo, o llamado también tecnicismo lingüístico útil, sobre todo en la descripción fenomenológica de síntomas psicopatológicos, la disociación significa que se ha perdido la asociación. Ya saben que todo lo que es di significa alteración. Y la asociación de los procesos mentales como la conciencia, percepción, voluntad, inteligencia, etc. Eso está asociado, pero ¿cómo se rompe esa asociación cuando la memoria sale disparada por un lado, la percepción sale disparada por otro lado, la conciencia o los tres juntos toman esta individualidad, rompiendo con esta asociación, por lo tanto se llama disociación. Me he permitido hacer esta elucubración teórica que no está escrita, que no está descrita de esta manera, pero de alguna manera nos puede ayudar a entender este asunto. Esa fragmentación de la identidad produce pues eso que se llama la fuga disociativa, que no es sino ese trastorno de la identidad disociativa. Comprendido así y tomando de referencia a David Spiegel, que hace un tratado de psiquiatría algo desfasado, 1919 creo que es el último, que no es tan antiguo, pero bueno, ya tiene un añito y pico,
bueno, nos sirve y nos ayuda a entender cómo lo describe. Él tiene su tercera edición de este tratado de psiquiatría y que está en la web, y si lo buscan, pues les va a servir para apoyar muchos de los conceptos. Siempre los tratados de psiquiatría son de gran ayuda, así como el Kaplan, por ejemplo. Bien, no podemos dejar de remitirnos a Honorio Delgado, nuestro maestro, compatriota, y parte de la historia de la psiquiatría peruana. Como ustedes saben, en el manual psicopatológico que él nos lega en la historia de la psiquiatría, hace descripciones bastante atinadas al respecto y que creo que perduran en el tiempo y que podrían ayudarnos a entender un poco esto, ¿no? Yo lo he tratado de acomodar de alguna manera. Siempre los diagramas, los dibujos o las imágenes ayudan a recordar un poco. Y hablar de la conciencia del yo es siempre muy bueno recordarlo, incluirlo en nuestra práctica clínica, en nuestra evaluación psicopatológica. De tal manera que hablaremos un poco como fondo teórico la conciencia del yo, sin decir que allí está todo el asunto del trastorno disociativo, sino que hay una gran parte relacionada a este proceso parcial. Y diremos que más o menos lo divide en 8 estratos, en 8 fragmentos, en 8 temas importantes, encabezado por esa distinción de la conciencia del yo respecto de la conciencia del mundo exterior. Obviamente suena muy lógico, claro que sí, el ser humano aprende a la disquisición entre lo que es propio y lo que es ajeno, lo que es el mundo externo y lo que es el mundo interno. Dicho con esa facilidad de concepto, frente a un paciente con psicopatología psicótica, por ejemplo, esto se pierde, ¿no? Y ahí se viene la identificación del trastorno de la conciencia del yo. Y probablemente usaremos este concepto para lo que viene después en la teorización. En segundo lugar, es esa convicción de existencia personal, que también denota la lucidez de la persona, como también la impresión de plenitud. Plenitud significa que no hay fragmentos ausentes de conciencia en él, sino que abarca todo. A esa sensación de plenitud dice ser todo el concepto, como también esa constancia, dejar constancia de ese sentimiento virtual de vida, de eros, de existencia. La constancia del sujeto está no solamente en la conciencia de su existencia, sino que deja constancia de lo mismo con su quehacer. Y luego viene ese sentimiento de actividad, donde hay movimiento, donde hay actividad, donde hay acción, donde hay participación. El sujeto es consciente de que su accionar, su movimiento, su participación social tiene que ver con el concepto permanente de esa constancia de plenitud, de existencia personal y de relación con su mundo interior, con el mundo exterior. Y por último, la conciencia de autonomía, que podríamos detenernos aquí y elaborar una conceptualización bastante teórica, casi filosófica, pero como ven en el dibujo está Jean Piaget allí, que es quien estudia pues el sentido de autonomía y que parte del desarrollo de la corteza cerebral en los seres humanos implica la transformación de la heteronomía, es decir, la dependencia emocional, la dependencia conductual, la dependencia ética, hacia la autonomía, que es el gobierno de las decisiones propias, de las leyes, del derecho propio, donde ya no necesita que alguien le diga qué es lo que debe y tiene que hacer. Eso también está inmerso en esa conciencia del yo, es integridad del yo,
que de alguna manera tiene que ver con la corteza cerebral y la función cerebral, en este caso de los seres humanos. Y por último, la conciencia de la identidad, que ahí tienen un DNI que lo he puesto para que nos ayude a identificar ese concepto de yo soy yo, mi nombre y quién es ese que soy yo. Esa conciencia de identidad que nos confiere el ser únicos, la conciencia de unidad, saber que no soy cinco, soy uno solo. Y vemos que en los trastornos de la conciencia del yo hay una fractura en algunos de estos formas de discriminar esta capacidad que tiene esto constructo, también diré, del que es la conciencia del yo, esta área de la conciencia. Ahora que si nos vamos más allá, los orígenes de la conciencia, ¿dónde surge la conciencia? Y eso es muy interesante, y tenemos al autor de esta teoría de dónde surge la conciencia en los seres humanos, cuándo es que nos volvemos conscientes en todo sentido, hasta en este sentido, no solamente del estar despierto, orientado a lo psíquicamente, heteropsíquicamente y somatopsíquicamente. Y Newman nos hace esa elucubración interesante desde una perspectiva psicoanalítica, pero cuyo denso temario hace quizás muy trabajosa la lectura del libro que nos provee Eric Newman, Los orígenes e historia de la conciencia. Pero no es el tema, no nos detendremos en ese asunto, solo lo mencionaba para que conozcan un poco de esa bibliografía, que seguramente no tiene que ver muy directamente con trastorno disociativo, pero sí con la conciencia. Y bien, ya entrando en las anormalidades de la conciencia o anormalidades por falta de distinción del yo, que de alguna manera se va armando el camino para ver el trastorno disociativo, recordaremos a Gian Lorenzo Bernini, el autor de esta escultura extraordinaria, en donde de alguna manera representa el éxtasis, ¿no?, que Honorio Delgado lo llama como una de las primeras formas de las anormalidades por falta de distinción del yo, donde lo interno se rompe ese vínculo con lo externo, motivado por un, diremos, ámbito místico, en el caso de la Santa Teresa y de algunos otros santos, pero que muchas veces ese éxtasis también puede llevarnos, por ejemplo, cuando hay una música sincopada y de pronto el grupo, el colectivo grupal, o puede motivar esa ruptura de lo interno con lo externo, llevando al éxtasis de la emoción musical o del deporte, motivados por ese gol que era indispensable para que gane el equipo, y de pronto el colectivo humano puede hacer que la persona pierda el sentido del pudor y simplemente grita desaforadamente. ¿Es posible llamarlo a eso un estado de éxtasis? Bueno, ¿hasta qué punto? Es posible. Y luego viene una aparente participación en el ser ajeno, que nos remonta un poco a este concepto de la enajenación del pensamiento, cuando Honorio Delgado lo describe como esa ruptura del interior que es posible, visibilizado y conocido por el alma ajena, por el otro, ¿no? A eso le llama la enajenación, y de alguna manera también se relaciona esto, así como el transitivismo, cuando se proyecta no soy yo, sino es el otro, y lo que el otro siente es lo mismo que siento yo, y si yo siento alegría, el otro también. Bueno,
allí también esos límites de lo exterior se van perdiendo. Y por otro lado, para no ampliarnos tanto en Honorio Delgado, pero tomarlo como base para los conceptos, la convicción de la existencia personal, me he tomado la libertad de tener una foto de las pocas que hay de Joseph Capgras sobre este síndrome de Capgras. Como ustedes recuerdan, es esa creencia de que las personas a tu alrededor están siendo reemplazadas o sustituidas por impostores, ¿no? En donde también se pierde esta asociación de la realidad, pero también de la convicción, esta vez de lo exterior. Bien, quizás esto nos sirva para la antesala de los trastornos disociativos y bueno, vamos a tener que tomar de referencia al DSM-5 porque el ICD-10 todavía tiene algún lenguaje que está a punto de modificarse con el advenimiento del ICD-11, ¿no? Entonces vamos a tomar un poco como referente los trastornos disociativos del DSM-5, tratando de comprender y asociar, pero antes de mencionarlos, yo quiero remontarme a mi experiencia, porque a veces la experiencia de uno, si bien esto no está dentro de las evidencias, porque es la experiencia individual, en este caso, de quien le está hablando, puede darnos o ejemplificarnos algunos de los pocos casos diagnosticados, porque obviamente comparado con la depresión, la psicosis, la esquizofrenia, los trastornos disociativos o no son diagnosticados como debe ser y están presentes y no se ven, no se diagnostican porque es difícil hacerlo y no tanto por la clínica, sino porque el paciente oculta muchas veces la sintomatología, pero la experiencia de haber visto y atendido muchos casos de trastornos disociativos, muy pocos psiquiatras pueden esbozar esa experiencia porque no son muchos los casos. Entonces eso nos convierte a todos en no expertos en trastornos disociativos, sino más bien en aspirantes a hacerlo. Y eso es porque cuando conocemos más sobre los trastornos disociativos, es más factible que los encontremos, porque muchos pasan delante nuestros como trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastorno de estrés postraumático. No olvidemos de que aquí hay también comorbilidades muy frecuentes. Y en el Perú, y en nuestro medio, y en nuestra especialidad, que es la psiquiatría, los traumas tempranos en la vida están más que presentes, así que la relevancia de este diagnóstico que estamos hablando y de esta clase tiene que ver con la psiquiatría, claro está, pero con la psiquiatría de niños y adolescentes, en el sentido de que el trauma temprano, el maltrato infantil, el abuso sexual en niños, y mientras más pequeños el daño es mayor, es la fuente base de estos trastornos disociativos. De allí deviene. Por lo tanto, muchas veces atendemos al niño con la sintomatología propia del abuso, del maltrato, con los síntomas incipientes, y que la intervención del médico, haciendo el diagnóstico, detectando la violencia y el maltrato, muchas veces puede cambiar el curso natural de esto que luego se llamará trastorno disociativo de conversión. Entonces, ese es lo que nos compromete y nos hace ser participativos en el conocimiento y sobre todo la investigación de estos trastornos, que como digo, no siempre son visibles, no vienen tan típicamente como los vamos a mencionar o están en el DSM-5. No olvidemos que esta sintomatología se diferencia del engañador o del fáctico que se inventa esto de las múltiples personalidades para llamar la atención o por una ganancia secundaria, que a diferencia de ellos, de los engañadores,
los pacientes que verdaderamente tienen este diagnóstico, esta sintomatología, muchas veces la ocultan y no se la comentan a su médico tratante, y pueden estar inmersos en su intimidad y no salir a luz. O pueden andar sutilmente por allí y solamente son visibles los casos más severos. Entonces decía, en la experiencia, cuando era residente del primero o segundo año en el Hospital Almenara, la presencia de una paciente que llega, en el primer año debe ser porque tenía una R3, la doctora Jiménez, me acuerdo, que tenía una paciente adulta, mujer, que había tenido una amnesia selectiva. Durante 3 días había perdido toda la memoria, lacunarmente hablando, de lo que había acontecido en esos días. Y entonces no había un sustrato orgánico, no había epilepsia, consumo de drogas, alcohol, simplemente había habido esa pérdida de la memoria. Y entonces se decidió con el doctor Humberto Napuri, que lo mencionaré siempre recordando al maestro, que se le indicó un tratamiento con hipnosis a esta paciente para ver y encontrar un poco respuestas a un vacío en su historia clínica, y que la familia no podía tampoco contribuir porque estaban tan desconcertados del hecho, como los mismos médicos y la paciente también, que obviamente decía no recordar nada, y que en situaciones muy complicadas, ella sacando a pasear a su niño pequeño, de pronto pierde el sentido de la memoria, como digo, y aparece en una hospitalización clínica, y luego pasa a la Almenara, y con la angustia de que qué le habría pasado al niño, ¿no? El niño, si es que el niño habría sido, también se habrá perdido, pero un niño que no se valía por sí mismo. Sin embargo, el niño estaba en su casa, lo habían llevado en taxi a su casa y estaba a salvo, no le había pasado nada. Entonces, ahí había un misterio por resolver, y la hipnosis podría haber ayudado, y de tal manera que se le sometió a esta hipnosis en el servicio de psiquiatría del hospital. Recuerdo haber estado allí, y fue sumamente interesante porque bajo la hipnosis, la paciente, que era una mujer aproximadamente de 40 años, soltera, madre soltera, empieza a narrar la historia bajo este efecto hipnótico, y describe más o menos el hecho de esta forma, hasta donde puedo recordar. Yo estaba en el parque con mi hijo jugando y viéndolo jugar, y de pronto se me acerca un joven atractivo, me conversa y yo me siento encantada conversando con él, y me invita a su casa. Yo voy con mi niño a la casa y me siento sumamente encantada, me presenta a su familia, y de pronto me dice que mi hijo se puede quedar en la casa porque están sus padres, están sus parientes, y me invita a salir, y cerca de allí me invita, y esto lo va narrando bajo la influencia de la hipnosis, ¿no? Van a un hotel, tienen un encuentro sexual que se prolonga. Lamentablemente quedan dormidos ambos, y se prolonga hasta el día siguiente. Y cuando se despierta en forma abrupta, se encuentra que ya es otro día, y lo primero que siente es pues un enorme sentimiento de culpa, y ahí viene el problema, ahí viene el cuadro disociativo. Obviamente lo primero que hace es pensar en el hijo, y esto le llena de culpa, y allí es donde la pareja, quien la había llevado al hotel, decide llevarla
a una clínica, a un hospital, porque efectivamente está totalmente disociada. No habla, no está en un estado de mutismo. Y el niño, bueno, fue llevado a su casa en taxi por la familia de esta persona. Menos mal, y llegó a su casa, conocía la dirección, etc. Entonces estaba a salvaguarda el niño. Y la mamá, que había perdido la memoria del hecho, fue a dar al hospital, al Menara, donde fue trasladada de la clínica al hospital porque era asegurada. Y no recordaba, pasando ya varios días, 2, 3 días, no recordaba el evento. Sabía que el hijo estaba bien, que la familia ya le habían visitado, los familiares de ella, pero ella insistía en no recordar. Pero cuando va narrando toda esta historia, bajo la hipnosis, lo va describiendo tal cual fue. Y una vez que termina la sesión de hipnosis, la paciente se siente muchísimo mejor. No es que haya recordado ya conscientemente el asunto, pero ya está en condiciones de alta. El cuadro había terminado. Y efectivamente llega a casa y todo está ok, todo está muy bien. No es necesario recordarle qué dijo cuando estuvo bajo el peso y no, porque en realidad ella ya sabe, ¿no? Ya lo sabe. Más bien tuvo suerte de que eso no trascendió o no se convirtió en una tragedia, ¿no? Ese es el caso que recuerdo, uno de ellos. El otro no nos sumiremos. He traído una historia clínica que es sumamente extensa, pero que quizás podamos leer una parte. Se trata de un adolescente, ¿no? Bueno, volviendo al DSM-5, lo divide en 5 eventos, 5 características, 5 entidades que las tienen ahí. La amnesia es una de ellas, la desrealización, despersonalización, la alteración de la identidad y la identidad confusa o confusión de identidad. Esa es la presentación que nos hace el DSM-5 para poder seleccionar alguna de estas sintomatologías según los criterios que ustedes tienen ahí en el DSM-5 y lo van a poder ver. La diferencia del ICD-10 es que si hay algunas variantes, antiguamente se llamaba trastorno de personalidad múltiple, etcétera. Pero vamos a, como decía, a tomar el ICD-DSM-5 como referente por ahora. Entonces tenemos la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización, desrealización, y lo otro que son otros trastornos disociativos especificados en el código del DSM-5 y trastornos disociativos no especificados en el DSM-5. De esa manera nos presenta el DSM-5 estos criterios diagnósticos que ya sabemos que no está en base a esto el diagnóstico, sino que es predominantemente clínico. Clínico significa que la historia clínica, la entrevista, y sobre todo la primera entrevista con la paciente, porque la gran mayoría son mujeres, en un porcentaje y una epidemiología incierta, porque muchos de estos casos pasan en subregistro, muchos de estos casos no son codificados como tales, muchos de estos casos llevan como segundo diagnóstico, tercer diagnóstico, y como primer diagnóstico viene otra sintomatología que cobra hegemonía terapéutica. Por lo tanto, la epidemiología todavía tiene algunas interrogantes. Solo diremos más que los trastornos disociativos son mutuamente excluyentes, lo cual yo tengo mis dudas en este concepto que nos hace Spiegel, que o es uno o es otro, o es anamnesis o es desnaturalización, desregulación o es despersonalización. Yo diría más bien que no siempre se excluyen, a veces van juntos con algún episodio de amnesia. Lo que se refiere, por ejemplo, como veremos en el caso, esta historia de personalidades múltiples que nos trae la paciente hospitalizada en nuestro servicio hace poco tiempo y que demandó una larga historia clínica
que está muy bien hecha, muy detallada, sobre todo en la parte de la anamnesis. Y no toda la anamnesis bien detallada, la parte de la sexualidad de la paciente está mal detallada, en virtud de que la paciente dentro de su patología está todavía no reconocer ni recordar el verdadero trauma que debe estar inmerso en la descripción de la vida sexual. Por eso es de que la anamnesis de esta historia que les voy a presentar en parte, porque seguramente demorará mucho si es que nos dedicamos a ella. Esa parte es muy rica, la anamnesis, pero concluye abruptamente, ¿no? Por falta de información, motivado por la misma sintomatología, le atribuyo a eso, ¿no? Bien, sobre la amnesia, es una, obviamente, pérdida de la memoria que puede ser segmentaria en el tiempo y a nivel de lagunas de amnesia, de pérdidas, desde varios minutos hasta pueden ser varios años. Y eso hay que identificarlo bien porque el paciente mismo se encarga de tapar o de neutralizar o de no recordarlo o explicarlo muy bien para generando a veces que el que esté entrevistando pase por alto el asunto. En eso, por eso es esta clase, para que no nos pase eso y poder tipificarlo mejor. Los recuerdos en la anamnesis disociativa están distorsionados, extraños, se separan los unos de los otros. Bien, esta patología es eso justamente, de que no está todo imbricado, sino más bien disociado, es decir, que está separado del grupo. A eso se refiere el concepto. Disociación significa que el cuerpo va por un lado y la mente va por otro lado. Ese concepto psicoanalítico básico, antiguo, queda un poco, a mi modo de ver, ya no tan vigente como el del disociado, de la asociación de los procesos parciales. Salen disparados 3 de ellos como memoria, conciencia y percepción, y de allí viene la sintomatología. Entonces, la amnesia y en segundo lugar la despersonalización, de la cual vamos a hablar un poco al respecto para poder tener y tipificar de la desrealización y tratar de entenderlo lingüísticamente y conceptualmente. La despersonalización, que es la sensación de ese desapego, como ven ahí la imagen, desapego o desconexión de uno mismo. Recuerden la imagen y así van a poder responder la pregunta: ¿qué cosa es la despersonalización? Es esa sensación de desapego, ¿no? De desprendimiento, de desconexión de uno mismo, y que tratar de que el paciente lo verbalice es el objetivo, ¿no? La desrealización, en cambio, es una sensación donde se pierde la conexión. Hay una desconexión de las personas conocidas o del entorno de uno. Por ejemplo, como dice ahí, parientes cercanos o su propia casa puede parecer irreal o extraño, desconoce. Es lo que se llamaría el falso reconocimiento, desconocimiento, o no te reconozco como mi familiar o la persona a la cual he vivido y conocido toda mi vida. Y los episodios de desrealización que pueden ocurrir durante los flashbacks, es decir, esto lo asocia a esto de los trastornos de estrés postraumático, y es allí donde ocurre esos episodios de desrealización. Te desconozco, cuando se despierta abruptamente en la noche aquel personaje de la veterano de guerra, y de pronto lo primero que hace es meterse debajo de la cama para protegerse del bombardeo de Sendero Luminoso, de las balas o de la amenaza de morir tomado preso por algunas entidad. Hace que en ese momento desconoce a las personas que son sus propios familiares, y ahí se produce eso que se llama la desrealización, de la cual estamos hablando,
¿no? Muy bien. Entonces, vamos viendo cómo los problemas de la conciencia se van expresando de esta manera. Me permiten un poco ver aquí la otra. Aquí está. Muy bien. Bien, y lo otro es la confusión de identidad, que también se traduce, la identidad, tienen ahí un DNI, una lucha interna sobre el propio sentido de sí mismo, dice, como así también, una es la confusión de la identidad, donde se confunde la propia expresión de sí mismo, que puede ser la incertidumbre, cierta perplejidad, como es el ejemplo que narra, que ve su propia mano y no la desconoce. Esto no es mío, y queda perplejo, queda admirado de cómo puede moverse sin hacer la unidad de que es parte de la prolongación de su propio cuerpo, ¿no? Entonces esa confusión de esa identidad difiere de esta alteración de la identidad, donde hay un sentido de actuar como una persona diferente algunas veces. Los signos, dice, que son reconocibles de alteración de la identidad, incluyen el uso de diferentes nombres o diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la diferencia entre la confusión de identidad, que es esa lucha interna sobre el propio sentido de sí mismo, y la alteración de la identidad, ese sentido de actuar como una persona diferente, y que cuando se le pregunta a la persona quién eres tú, y de pronto cambia el tono de voz, cambia la actitud y efectivamente se transforma. Y el tono de voz difiere, como verán en el caso que les he traído, cuando le da nombre y cuando habla Mariana, cuando habla Ivette, cuando habla Norma, que son las personalidades que se van sumando. Entonces, esa alteración de la identidad es reconocible por cuantitativamente mayor, más grave, a diferencia de lo que sería solamente una confusión en donde la persona lucha internamente, dice, sí, creo que algo me quiere posesionarse de mí, pero yo no me dejo porque es algo extraño, y entonces allí se produce esa, que se llamará la confusión de la identidad. Creo que soy, pero no estoy muy seguro. Creo que soy diferente, pero no estoy muy seguro, dice, ¿no? Entonces, dentro de estos trastornos disociativos, diremos que es una alteración de esa organización o de esa estructura del contenido mental que le hemos denominado esto que llamamos los procesos mentales. Desorganización o disociativo que pierde la asociación, esto de parciales que están imbricados uno con otro, repitiendo un poco lo que al inicio comenté. Esa identidad perdida, que se denomina esa fuga disociativa, aclara que son aspectos bidimensionales de una estructura global de la personalidad. Ahora, esta estructura global de la personalidad ya formada o en formación, porque también ocurre esto en gente joven, en adolescentes. Entonces, en ese proceso de conformación puede haber estos aspectos que van en varias dimensiones, no solamente en la sintomatología, sino también en el componente ansiogénico, el componente depresivo, y quién sabe el contenido pseudo perceptivo, porque muchas veces puede haber estas pseudo voces que pueden estar hablándole de adentro hacia afuera, a diferencia de la esquizofrenia y del delirio psicótico de la esquizofrenia o de otra psicosis. Entonces, los pacientes con estos trastornos de identidad disociativo se dice que no sufren por tener más de una identidad, sino por tener menos de una. Ahí es donde se produciría el sufrimiento cuando dice, yo no soy del todo lo que
yo debiera ser. Parte de mi identidad no está completa. Eso es lo que les produce el sufrimiento y su identidad es una sola, como digo, ¿no? Y al ser menos, entonces no se sienten completos. No es que tengan varias personalidades que le atormentan. Muchas veces no les produce eso el sufrimiento porque se sienten egosintónicas con estas personalidades o estas entidades, ¿no? Bien, los trastornos disociativos poseen entonces una larga historia en la psicopatología clásica, pero hasta hace poco han sido bastante ignorados, yo diría ignorados y no bien diagnosticados. Y podré concluir que el tratamiento de estos trastornos disociativos es predominantemente psicoterapéutico. No lo olviden porque ahora solo lo menciono rápidamente porque la psicoterapia es sumamente importante en la resolución. A veces de primera mano da ganas de prescribir un antipsicótico pensando y relacionándolo con la psicosis. Y con ello no siempre resolvemos el asunto durmiendo a la paciente o sedando a la paciente o al paciente. Entonces, la psicoterapia es mandatoria para la intervención de los trastornos disociativos y que hay que tomar siempre en cuenta al momento de decidir la terapéutica de estos pacientes. Dicho esto, diremos que el trastorno de la identidad disociativo se puede describir como un trastorno disociativo, antes conocido como el desorden de las personalidades múltiples y que se nos asemeja mucho en la historia a estas novelas extraordinarias que tomaron auge en el siglo XIX y XX, como Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En donde se ve más o menos la expresión de esta sintomatología que ya se veía en otros personajes. Esto se ha visto a través del tiempo muchísimas veces porque la violencia siempre ha sido inherente a nuestra especie y porque la violencia temprana es la causante de este trastorno. Eso queda más que claro. El abuso y el maltrato infantil y todos los eventos traumáticos tempranos son de alguna manera la fuente donde se generan esta sintomatología, pero hay una más que debo agregar, que es eso que John Baldwin nos trae en la década de los 40 del siglo XX como el trastorno por pérdida de vínculo, que de alguna manera viene a ser la antesala de lo que luego la violencia dejará como trauma, porque los mecanismos defensivos psicopatológicos, como son los mecanismos de defensa del yo desde la perspectiva psicodinámica, se encargan de proteger a ese yo que ya viene dañado desde antes de nacer, si me permiten decirlo así, cuando la madre desprolija de cuidado por enfermedad, como es una depresión posparto, una psicosis puerperal o una depresión del embarazo, o la violencia hacia la madre gestante, lo que ocurre muchísimas veces en países como el nuestro, ya va sentando las bases de lo que puede ser una vulnerabilidad ante eventos traumáticos que se pueden suscitar en el niño a muy temprana edad. Entonces, cuando se van sumando los eventos llamados traumas, o que es la violencia o eventos tempranos en la vida, se va anticipando esta sintomatología que muchas veces va a ir eclosionando, pero se va a ir sumando sintomatología como las adicciones, como las dependencias, como los trastornos de personalidad, la conducta disocial, que luego se transformará en una conducta de personalidad psicopática, o sintomatología depresiva, o sintomatología psicótica, que al final es lo que vamos a atender nosotros y va a quedar
en la historia clínica estos antecedentes solamente de maltrato infantil o de eventos dolorosos que cuando se ve a un paciente adulto de 40 años, la memoria se encarga de ocultar, y hemos visto cómo la memoria juega un papel importante y cómo la amnesia hace que haya lagunas de recuerdos, como mi paciente que me decía que su hijo había sido abusado por el sobrino mayor, pero que cuando confronta al hijo, que es pequeño todavía, no recuerda absolutamente nada y más bien protege al agresor, que es el primo. Sin embargo, el agresor, que es el primo mayor en 6 años, reconoce haber tenido una aproximación abusiva de poder y tocamientos sexuales hacia el sobrino. Entonces, esas amnesias que ocurren solamente son develadas y solamente podría decirse que se podrían recuperar o neutralizar o, quién sabe, curar bajo el peso de una psicoterapia basada en una extraordinaria relación médico-paciente, que luego nuevamente nos acercamos al concepto de relación médico-paciente, que es tan importante, en donde la primera consulta, nuevamente lo mencionaré, porque hablar de trastorno de conducta alimentaria prácticamente decimos lo mismo. La primera entrevista, el primer acercamiento del paciente con el médico es trascendental, porque allí es donde se van inconscientemente estableciendo las bases de la confianza. Romper con esas lagunas inconscientes, esas amnesias selectivas del trauma, necesariamente requieren de una comunicación terapéutica muy bien establecida, ¿no? Sobre los factores epidemiológicos, sé que va a ser difícil mencionar, pero el 90% de los casos hay una historia comprobada, evaluada, evidenciada de abuso, de maltrato y sobre todo de abuso sexual. Debo remitirlo a esa esfera porque la literatura dice eso, pero también la experiencia. Y como digo, la psiquiatría infantil ofrece algunas ventajas, no dejaré de decir eso porque es mi experiencia, de que tempranamente están estos eventos, porque el niño pues ha vivido poco tiempo. Por lo tanto, pareciera ser más factible motivar estos recuerdos en un niño que en un hombre adulto, una mujer de 40 años, 50 años, que ya trae una serie de sintomatología agregada. Entonces, a más temprano intentamos resolver, más temprano el éxito podría haber de la resolución y de la mejora. Ya la historia de la psiquiatría y de la psicoterapia nos revela cómo, por ejemplo, Sigmund Freud, con su paciente Ana O, quien padeció traumas tempranos, se diría que tuvo un trastorno disociativo y que la psicoterapia no solamente modificó, resolvió hasta cierto punto que curó, y la resiliencia de esta paciente, que luego se convierte en una psicoanalista, como dice la biografía, demuestra de que sí es factible la recuperación aún en etapas tardías. Para muestra esta historia que es bueno leerla. Entonces el abuso sexual está implícito y debo decir que esta patología debe ser más frecuente de lo que suponemos, porque el abuso sexual, el maltrato infantil es sumamente alto en pacientes psiquiátricos. 76% de nuestros pacientes en psiquiatría del niño y del adolescente han padecido o padecen maltrato infantil de diversas formas. Entonces está asociado el trauma, la violencia con la patología psiquiátrica, y dentro de ellos están estos trastornos disociativos
que se expresan muchas veces con una multiplicidad de síntomas que terminan siendo los diagnósticos que sí se codifican y sí están en la casuística epidemiológica. La diferenciación, el diagnóstico diferencial con esquizofrenia obviamente es tácito, ¿no? Porque escucho voces, hay una persona que me habla y puede describir incluso como una ilusión muy cercana a la alucinación, y si el médico psiquiatra no está premunido de esta condición, porque la ha visto muy poco, no se la han enseñado adecuadamente, la experiencia ha sido reducida en el tema de trastornos disociativos, entonces pasará por alto este diagnóstico y no entrará en el código diagnóstico, y más bien la comorbilidad, sí, que es la depresión, la ansiedad o trastorno borderline de la personalidad, que muchas veces se confunde con esto de fondo, que es el trastorno disociativo, y que es probable que esté dentro de esto que se llamaría el espectro borderline, ¿no? Y que si es que no hay una base de conocimiento y no hay un estudio y no hay la investigación en nuestro medio que ofrece primero un terreno muy prolijo de frecuencia de violencia, de maltrato infantil. A donde uno vaya va a encontrar la violencia y el maltrato infantil, en colegios, por ejemplo, en albergues, en instituciones y obviamente en la práctica clínica. Entonces, no será complicado ir en busca, pero para eso hay que pensarlo, y es posible utilizar algunos instrumentos también que favorezcan el hallazgo de estos trastornos. Yo solo les voy a mencionar algunos porque no tengo experiencia en esta instrumentación. Generalmente utilizo la clínica para los diagnósticos, pero los instrumentos, digamos, los cuestionarios autoaplicables o test, definitivamente sirven y ayudan mucho a entender el tema. Muy bien, solamente diremos que la patología en niños, lo que está ahí es lo que ya más o menos he comentado sobre la importancia de la atención en niños y adolescentes, y que ya se sabe que a más temprana edad estas dolencias son mayores y dejan huellas más severas, y que muchas veces son a tan temprana edad que ni el niño tiene memoria de ello porque era muy niño, antes de los 3 años, por ejemplo. Y ni qué decir de cuando es durante la gestación. La pérdida de vínculo es justamente esa separación de la madre del bebé por múltiples razones, como por ejemplo un parto por cesárea, o por ejemplo la madre que está afectada con un cuadro depresivo posparto, o porque ha sido abandonada por el padre de la criatura. Entonces, la lactancia sufre enormes problemas, y la crianza en las primeras horas, meses de vida y dentro de los 3 primeros años. Ya eso puede ser la sentencia y, como digo, la fuente base para estos trastornos donde la vulnerabilidad va a ser mayor. Entonces, estos acontecimientos tempranos dejan huellas a través de la memoria, con esos espacios donde no está registrado el asunto, y que la psicoterapia, siempre cuidando el narcisismo natural del niño, si es que cabe el término decirlo así, pues no se trata de confrontar. Se dice que en el modelo psicoterapéutico cada quien tiene su tiempo para encontrar la verdad de sus dificultades. Por eso que el psicoterapeuta debe ser prudente y esperar que el niño o el adolescente o el adulto logre mencionar, logre narrar la historia. Pueden pasar años al respecto. Bueno, acá tienen este libro donde de alguna manera viene a ser la novela de estos trastornos disociativos, así guardando las distancias. Este es de Robert Louis Stevenson, que es más que reconocido el libro, y que lo podemos revisar cuando ustedes gusten. La psicoterapia es sumamente importante. No hablaré de los modelos porque
casi todos los modelos hablan del modelo cognitivo-conductual. Yo me permito decir de que el modelo cognitivo-conductual, con todas sus bondades que tiene también de que es cuantificable, por lo tanto puede estar adscrito a cualquier publicación porque se puede medir. Eso no significa que sea el plus ultra modelo psicoterapéutico más valioso para los seres humanos en esta época. Simplemente porque puede tener una cuantificación para la manera de publicaciones, pero no es tanto qué modelo será el necesario, pero se habla de que son modelos psicoterapéuticos profundos. Eso quiere decir que probablemente el modelo psicodinámico tenga mejores resultados en tratándose de los trastornos disociativos. La hipnosis puede ser terapéutica también. La hipnosis, que es algo que se utiliza lamentablemente en nuestro medio, no con la frecuencia que necesitamos y que muchas veces es prejuiciado por no tener un sustento basado en evidencias, y eso no es tan cierto. Al contrario, tiene utilidad, como les digo, no solamente ese caso que les mencioné de hipnosis que termina por resolver esa laguna en la memoria, sino también otros casos en donde ha ayudado enormemente la hipnosis. Así que hay que tomarlo en cuenta y hay que prepararse, porque eso sí requiere también, como todo modelo psicoterapéutico, preparación con supervisión, ¿no? Bueno, estos instrumentos de ayuda solo los voy a mencionar porque yo no me considero experto en ninguno de ellos, pero saber de que sí existen. Uno de ellos es el de Bernstein y Putnam. Más o menos tiene unas 3 décadas de uso, lo cual en estos cuestionarios los hace valiosos cuanto más tiempo tienen de uso, igual que el cuestionario de disociación somatomorfa SDQ, que también es conocido. Y aquí les traigo otra lista más, donde hay un grupo de estos, no solamente para adultos, también para niños. El cuestionario de Steinberg, que también es conocido, entrevista de trastornos disociativos de Colin Rotz, etc. Ahora, no hacen diagnósticos, simplemente sirven para confirmar tus pretensiones diagnósticas y sobre todo para ver la evolución del cuadro. Esa es la utilidad de estos cuestionarios, que nos sirven para tener esa aproximación terapéutica. Iniciando el final de esta conversación para dar paso al seminario, diremos que los datos epidemiológicos, hay algunos intentos de describir en un estudio pequeño que se hizo en Estados Unidos, Canadá y Europa, donde se ve que 1.5% de las personas sufrieron este trastorno en un año en concreto, ¿no? Lo cual quiere decir que no es poco. Yo diría que es más de lo que describen. Lo que pasa es que no son diagnosticados, o muchas veces es la comorbilidad la que entra en tratativa. Ahora, los trastornos de identidad disociativo se dice que se pueden presentar en 2 formas. Lo he traído aquí para que lo tomen en consideración. Puede ser en posesión y en no posesión. Posesión significa que se posesiona este sentido de trastorno de identidad disociativo, toma presa a la persona. Es decir, se posesiona de la persona y aparece como si se tratara de unos agentes externos que han tomado el control del sujeto, como lo narra esta paciente que les he traído el día de hoy. Solamente haremos un breve comentario. Y cuando no es posesión es porque la persona puede notar una alteración repentina en su sentido de sí misma, tal vez sintiéndose como si fuera observada de su propio discurso, emociones y acciones, en lugar de ser ella el agente. Es decir, es observada, como ven en la figura allí que he traído como representación. Alguien me vigila, alguien me ve, no está dentro de mí, está fuera de mí, no hay posesión. A diferencia de lo que sí es posesión, en donde es lo más frecuente, que
si dentro de mí hay alguien que se posesiona y hace que yo actúe de una u otra forma, ¿no? Dentro de los síntomas vamos a describir rápidamente algunos que ya los he mencionado a lo largo de la conversación y que básicamente son las fallas de la memoria, es esa amnesia, como lagunas en la memoria, como ven ahí la laguna, esas fallas en la memoria, el descubrimiento de la evidencia de cosas que han hecho pero que no recuerdan haber hecho, por ejemplo, y generalmente son mujeres las afectadas, como digo, ¿no? Es posible que se le diga que dijeron o hicieron cosas que no recuerdan. Y lo otro, cuando hay más de una identidad, que es otra forma, en donde esa forma de posesión, la forma de posesión, las diferentes entidades son claramente aparentes para los familiares de las personas en cuestión, así como para otros observadores. La persona habla y actúa de una manera obviamente distinta, como si otra persona o ser hubiera tomado posesión, como la paciente que hemos tenido hospitalizada hace poco, en donde cambia el tono de voz porque está hablando Juanita, y luego cambia el tono de voz porque está hablando Lisette, y luego cambia el tono de voz porque está hablando Juanita, o la otra Juanita, porque hay dos. Bueno, y la forma de no posesión es esa forma de despersonalización en donde las diferentes entidades no suelen ser tan evidentes para los observadores, no se dan cuenta. Es decir, no sé quién está hablando, no identifico, ¿eres tú o es la que dice ser la otra? Y no es tan evidente, no tiene esa transfiguración. Muy bien. Entonces diremos que esta conciencia del yo significa esa fractura en ese sentido, de acuerdo al contenido psíquico, autopsíquico, somatopsíquico y alopsíquicamente, cuando hacemos la evaluación o el examen de la conciencia, y ya notamos esta configuración en tiempo, espacio y persona. Muy bien, bueno, solamente repitiendo lo ya dicho, que la importancia de poder diagnosticar adecuadamente estos trastornos es sumamente determinante para establecer el diagnóstico y el tratamiento. Por lo tanto, la clínica, el examen psicopatológico y sobre todo la historia clínica es sumamente importante porque ya al elaborar la historia clínica no solamente estamos haciendo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Mucha letra para mi gusto en esta diapositiva, van a disculpar, pero lo que hace es describir lo que yo ya he estado conversando al respecto, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las comorbilidades? Obviamente el abuso de sustancias, el alcoholismo, la presencia también de algunos síntomas depresivos, ansiosos, estará presente el diagnóstico diferencial, obviamente, con otra psicosis como la esquizofrenia, por ejemplo, que muchas veces puede lamentablemente quedar con ese diagnóstico y eso es muy penoso y eso es algo que hay que hacer la disquisición diagnóstica. No olvidemos que muchos de esta sintomatología no tiene alucinaciones visuales, sino más bien auditivas, táctiles, gustativas, y las visuales no son tan presentes. Tomarlo eso en consideración para el diagnóstico diferencial. Entonces, hacer una evaluación médica con la historia clínica es importante, diagnosticar el trastorno de identidad disociativo basándose en esta historia y en los síntomas. Las personas afectadas tienen dos o más identidades y su sentido de ser ellas mismas y de ser capaces de actuar como tales está alterado, modifica su rendimiento académico, social, familiar, la presencia de lagunas en la memoria, la angustia presente en la sintomatología, todo ello en la entrevista psiquiátrica puede ser usado
la clínica, el examen psicopatológico, si son médicos residentes, la supervisión es importante y el monitoreo, el uso de cuestionarios especiales que ya los hemos mencionado y que sí vale la pena investigar y estandarizar a nuestro medio. En nuestro medio, yo no podría decir si hay alguno de estos cuestionarios que esté estandarizado para uso en nuestro medio. Me parece que sí. La entrevista puede requerir mucho tiempo, mucha paciencia y durante la entrevista puede haber cuadros disociativos. Por lo tanto, debo recomendar que la hospitalización puede ser muy necesaria para aliviar el dolor del paciente y de la familia y facilitar la evaluación de la paciente, porque esos cuadros disociativos puede haber riesgo. Entonces, tratándose de mujeres, la mayoría de ellas, jóvenes, que han tenido abuso o maltrato, que ya son vulnerables per se para que les vuelva a ocurrir, porque eso ocurre con mucha frecuencia cuando de niños han sido maltratados a lo largo de la vida, también puede repetirse. Entonces, la hospitalización puede ser importante para una mejor ayuda. Se recomienda que la paciente en las sesiones de psicoterapia registre algo de lo que está hablando y diciendo, porque no olvidemos de que también hay escotomas en el discurso y escotomas en la memoria. Entonces, puede decir, yo nunca dije eso, doctor, pero si ella misma lo registra, eso va a ser importante, más que grabar la conversación, que puede no ser de utilidad. El que la paciente registre en una especie de diario puede ser una recomendación. El médico también puede intentar contactar directamente con esas entidades, es decir, a ver, que venga Marianita para que nos comente cómo es lo tuyo. Es posible hacerlo y con eso no es que estemos agravando el tema, sino que vamos a incluir en esa conversación la idea en la psicoterapia y en la historia clínica es integrar a estas personalidades o estos personajes que están en el discurso de la paciente, integrarlos, no neutralizarlos ni anularlos, sino integrarlos a manera de reconstruir, si se puede decir así, ese yo. Bien, ¿cómo distinguir cuando es un falso disociación? Es decir, son enfermos fácticos. Y solamente mencionaré algunas características de ello. Uno es que pueden tender a informar excesivamente sobre los síntomas, síntomas que son reconocidos por él mismo. Y los trastornos y dan poca información sobre otros asuntos. Tienden a crear identidades alternativas algo estereotipadas, es decir, con características grandiosas. Por lo general parecen disfrutar de la idea de sufrir el trastorno. Y si los médicos sospechan que el trastorno es simulado, también pueden cruzar la información de varias fuentes. La familia es una de ellas o algún otro testigo. Son tolerados a veces solo en pequeñas dosis. En algunas ocasiones la hipnosis puede ayudar a las personas a aprender a acceder a sus identidades, a facilitar la comunicación entre ellas y a controlar la alternancia entre la una y la otra, en el caso no de los fácticos, sino de los que tienen la patología. El pronóstico va a depender mucho de la intervención temprana, mucho de que se haga el diagnóstico. Cuando no se hace el diagnóstico, eso se agrava. Cuando es crónico, cuanto más tiempo pasa, es más grave. Cuanto más comorbilidad haya, es más grave y más difícil de resolverlo, ¿no? Algunos síntomas pueden aparecer y desaparecer de manera espontánea. Ojo, también eso es posible. No olvidemos que tratándose de adolescentes, conforme van creciendo, el sistema nervioso central también va desarrollando y también va creciendo la persona en experiencia y de pronto desaparece. Y eso también se ha visto, por lo menos se ha descrito.
Entonces, el grado de recuperación, diré nuevamente, que depende de los síntomas y de las características de la persona. Si es que esta persona tiene rasgos de histrionismo muy severos, muy visibles, si a la vez tiene también conducta disocial, seguramente todo ello va a ir agravando, y si hay sintomatología depresiva, ansiosa, o de estrés postraumático, se agravará y será más difícil la resolución. El tratamiento siempre tendrá que ser algo prolongado y demandará mucha paciencia del terapeuta, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, que es más frecuente, en niños es menos frecuente. En adolescentes demanda mucha paciencia y mucha tolerancia y mucho cuidado de la psicoterapia de grupo, porque estos pacientes no son buenos candidatos para la psicoterapia grupal, donde el grupo también puede de alguna manera desajustar. Por supuesto, en esto no hay normas absolutas, pero yo sugeriría primero lo individual, una vez que esté más estabilizada o estabilizado el paciente, ya intentar la psicoterapia grupal si es que fuera el caso. La psicoterapia entonces es mandatoria, es muy importante y siempre bajo la supervisión y el monitoreo de alguien que tenga más experiencia en el asunto. También puede ser necesario dar medicación, pero la medicación no va a resolver todo el problema, pero puede neutralizar la angustia, la ansiedad, que de alguna manera puede exacerbar la sintomatología. Lo que se hace con la psicoterapia, de alguna manera, es, como decía, ir integrando estas personalidades múltiples hasta que hagan una unidad, ir reconstruyendo los límites de la personalidad de la paciente, los límites de esa conciencia del yo que mencionamos al inicio, hasta tener esa interacción armoniosa, ¿no? Ese negociado de las relaciones entre los estados de la identidad puede ser parte de este tratamiento. La hipnosis también se destaca en el tratamiento psicoterapéutico, pero vuelvo a insistir en que la hospitalización puede ser necesaria, y es una hospitalización que requiere que sea individualizada, es decir, manejada por médicos psiquiatras, y por enfermeras que también conocen sobre este tema, para que la protección de la paciente, la protección del narcisismo natural de la paciente, le prevenga de que no le ocurran durante la hospitalización traumas adicionales a los que ya tiene, ¿no? Muy bien, estas son las referencias que les dejo aquí también para que ustedes la puedan cotejar y puedan tener más información. Y bueno, eso sería todo lo que concierne al trastorno disociativo, y brevemente nomás yo les voy a mostrar la historia clínica que he traído de un adolescente, que se trata de un adolescente de 14 años, es estudiante, que tiene un tiempo de enfermedad de 5 años, ¿no? El episodio actual es de 1 año, y que tiene este relato que lo voy a leer solamente a manera de introducción o más, y de ponernos un poco en tono con el caso, con este caso, con el tema que les he traído, ¿no? Lo voy a leer, aunque es larga la lectura, pero solamente será un PowerPoint, una de estas imágenes. Dice que a los 10 años, la que apareció primero, nos relata la paciente, fue Maribel, que se llevaba bien con Zen, mi amigo imaginario que tengo desde los 7 años. Luego apareció Mariana. Mariana apareció cuando comencé a sentir miedo por el maltrato de mi mamá. Cuando mi mamá se alteraba, me sentía como un fantasma. Simplemente recuerdo que desperté en la oscuridad, sentía que flotaba.
y estaba al fondo como una pantalla donde yo veía a Maribel con las otras personalidades. Maribel no comprende lo que Mariana sentía, la ha olvidado. Maribel controla que no salga Mariana porque piensa que va a perder control. Paciente habla como el personaje de Mariana con cambio de gestos y tono de voz. Me siento como estar mirando una pantalla, como estar en el cine y solo estoy yo viéndolas. A veces puedo tocar la pantalla y puedo salir para expresarme. Maribel no quiere que salga al exterior porque lo muestro imágenes, como matar a mi hermana Marcela, matar a mis compañeros. Esto es cuando siento mucha rabia, también me da ganas de pegarle a mi mamá. Es cuando siento mucha cólera por todo lo que me han hecho. Me escapé de casa 3 veces en el 2018. Me escapaba a través del personaje de Irma. Paciente de hablar como el personaje de Irma, cerrando los ojos, cambia de gestos y tono de voz. Quería escapar, no estar con mi mamá, porque me pegaba y me bajaba el autoestima. El 24 de marzo del 2018 era cumpleaños de mi mamá, cogí mi maleta, quería ir donde mi papá. Yo le había pensado antes, en su cumpleaños mi mamá estaba irritable. Decía que ella debería estar disfrutando de su cumpleaños, pero estaba con nosotras, unas malcriadas. Salí de la casa, pero a mitad del camino me regresé porque no tenía dinero. Mi hermana estaba llorando, estaba preocupada. Mi mamá no se enteró que quería escaparme. Cuando volvió ella a casa, yo ya estaba tranquila. La segunda vez que me escapé fue en una noche, había discutido con mi mamá, me insultaba diciendo idiota, mierda, no recuerdo qué sentí. ¿Qué le dije a mi mamá? Cogí mis cosas y me escapé por la ventana. Mi hermana me ayudó esa vez, me apoyó, ella me prestó dinero, 2 soles para ir a casa de mi papá. Llegué a la esquina de su casa y lo llamé por teléfono. Mi mamá lo había llamado a él diciendo que me había escapado. Mi mamá me dijo que mi papá quiso abortar a mi hermana. Hablaba mal de mi papá, puras estupideces, que tenían 2 bocas más que alimentar, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso es más o menos lo mismo en lo que continúa y se amplía a varias hojas más que no las vamos a leer ahora, pero solamente para muestra un botón y nada más. Yo les agradezco muchísimo su audiencia y vamos a terminar aquí la clase y dejar a las preguntas y claro está lo que quieran preguntar o si no pasamos, si gustan, a, pasamos al seminario, ¿no? Que también tenemos hoy día, así que la noche es larga todavía, así que ustedes me dirán de qué tiempo disponemos y yo estoy a su disposición. Doctor Cano, nosotros tenemos ahora examen final Ujú. de Psiquiatría 2 en Mm. unos 30 minutos. Oh, no me digan, vaya, examen final, vaya, Sí, por seguro que se eso de van a repente sacar 20. podemos dar pase a preguntas. Y ya, bueno, las preguntas, dale. Ustedes me dicen, porque 30 minutos no es mucho tiempo, ¿eh? Mira, así que bueno, vamos y dejamos el seminario para otro día, ustedes dirán. Aló, aló.
Si alguien quiere comentar algo o aportar a la discusión del tema, encantado.